Muchas bendiciones, Dios me los bendiga. Espero que estén bien el día de hoy. Espero que están teniendo un día maravilloso, un día bendecido, un día lleno de la presencia del Señor. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que estén listos y estén preparados para recibirla. Si todavía no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal. Ponle un like a este video, déjanos un comentario para saber de dónde te estás conectando y poder comunicarnos contigo. Nos da mucho gusto de que estos devocionales puedan ser una bendición para sus vidas. Yo sé que el Señor está obrando de una manera grande a través de cada uno de estos videos. Bueno, así vamos a entrar a la palabra del Señor en este día y vamos a estar leyendo lo que es la palabra del Señor en el libro de Marcos 6:39. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema, ordenando nuestras vidas para el milagro. Y dice la palabra del Señor en Marcos 6:39, dice: entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que sentaron en grupos de 50 y de 100. Amén. La palabra de hoy está basada en los milagros. ¿Sabías? No existe ningún solo versículo en la palabra de Dios que nos diga que Jesús ya no obra milagros en este día, que Dios no obra milagros en este día. Hay muchas personas que piensan que los milagros solamente existían en la era de Jesús o en la era de los apóstoles en aquellos tiempos, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor sigue siendo el mismo, Él sigue siendo el mismo, Él no cambia, Él es un Dios eterno. Así que con eso nos deja saber que los milagros de Dios, aún en estos tiempos, todavía los podemos ver. Es más, Jesús y el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos experimentar los milagros en nuestras vidas. Cada día, cada mañana, Él quiere que nosotros podamos verlo a través de lo que Él hace en nuestras vidas, porque los milagros son testimonio, dan testimonio de quién Jesucristo es, de quién es el Espíritu Santo, dan testimonio del poder de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos estar experimentando y estar viendo los milagros de Dios en nuestras vidas. La semana pasada hablábamos sobre la gloria de Dios y cómo Dios nos llama a no solo ver la gloria de Dios, sino también a reflejar la gloria de Dios. ¿Qué nos deja decir? ¿Qué nos deja saber eso? Nos dice que a través de nuestras vidas, la gloria de Dios quiere reflejarse, no nomás que nosotros miremos la gloria a través de otras personas o que no nomás nosotros miremos la gloria de Dios en la iglesia o en nuestros pastores o en nuestros líderes, sino que la gloria de Dios también se pueda reflejar a través de nosotros. Y esa palabra está en 2 de Corintios 3:18. Y parte de ver y reflejar la gloria de Dios es ver los milagros que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. ¿Sí me estás entendiendo? Parte de nosotros reflejar la gloria de Dios es ver los milagros que Dios hace a través de nosotros y en nosotros. Dios no quiere que tú vivas una vida sin el poder de Dios, una vida sin los milagros de Dios. Él quiere que tú puedas ver los milagros de Dios y puedas experimentarlo. Yo quiero que por un momento tú te puedas imaginar una Biblia, una palabra de Dios sin los milagros. No sería lo que es ahora. Tú te puedes imaginar lo que es Jesús sin los milagros. Te puedes imaginar que la Biblia nos relate una historia de Jesús sin los milagros. No sería lo mismo, no tendría el poder, no podríamos experimentar la gloria, el poder, no podríamos si no estuviésemos viendo o escuchando los milagros que suceden a través de Jesús, a través de su vida.
Los milagros son lo que activa la fe en el pueblo. Los milagros mismos fueron la razón por la cual los discípulos creyeron en Jesús. ¿Te puedes entender eso? Que a través de los milagros que Jesús hizo fue testimonio, fue el vehículo que pudieron los discípulos creer en él. Los milagros no son la cosa más importante. La más importante es la relación que nosotros podemos tener con Jesús, pero a través de los milagros es algo muy importante como cristiano que nos ayuda a mantener el fuego, que nos ayuda a mantenernos conectados con Dios, que nos ayuda a mantener ese asombro, así como cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, nosotros nos quedamos asombrados a través de él, nos quedamos en shock, y eso es lo más importante, que nosotros podamos siempre estar asombrados a través de Jesús, a través de los milagros que él hace en nuestras vidas. Los milagros hacen toda la diferencia en una vida cristiana. ¿Puedes entender eso? Una vida cristiana sin los milagros de Dios es una vida hasta cierto punto aburrida, es una vida hasta cierto punto apagada, pero una vida llena de los milagros de Dios es una vida emocionante, es una vida que está prendida, una vida empoderada. A lo que yo quiero llegar el día de hoy y quiero profundizar es que para que nosotros podamos ver milagros en nuestra vida, hay momentos donde Dios nos pide que tengamos cierto orden o que haya algún tipo de orden primero. Por ejemplo, la palabra que acabamos de leer, dice la palabra del Señor en Marcos 6:39. Dice, entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Aquí, antes de que sucediera el milagro, y aquí en este pasaje estamos hablando del milagro en específico cuando Jesús le dio de comer a una multitud de 5,000 hombres, no incluyendo las mujeres y los niños. Significa que habían más personas ahí. Pero aquí en este pasaje estamos hablando de cuando Jesús multiplicó los 5 panes y los 3 peces. Entonces, antes de que Jesús multiplicara los alimentos, él le pidió a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba, sobre el pasto. Y dice, así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. ¿Por qué es que Jesús le pidió a los discípulos que sentaran a la multitud en grupos? ¿Por qué es que Dios le pidió a los discípulos que hicieran esto? Porque antes de que él pudiera multiplicar los alimentos, antes de que el milagro pudiera suceder, él necesitaba que hubiese un orden en el pueblo, que hubiese un orden en la gente, que hubiese un orden en la multitud, que hubiese un orden en la vida de estas personas por el cual Jesús iba a bendecirlos a través de este milagro. A través de este milagro Jesús iba a darles de comer y necesitaba que hubiese un orden para que Jesús pudiese hacer este milagro. Así con nosotros de la misma manera, para que Jesús pueda hacer el milagro en nuestras vidas, Él necesita primero que haya un orden en nosotros, específicamente en la área por el cual tú necesitas un milagro. Muchas veces Dios nos está pidiendo que hagamos ciertas cosas o requiere que nosotros traigamos o hagamos un cierto orden en nuestras vidas para que pudiésemos ver el milagro de Dios, para que podamos mirar y caminar en lo sobrenatural de Dios. Porque si nosotros estamos viviendo una vida que no está en un orden, si nosotros estamos viviendo una vida fuera de la orden de Dios, entonces no le estamos dando lugar para que los milagros de Dios puedan empezar a ocurrir en nosotros. Queremos un milagro en nuestra casa, pero no podemos poner orden en nuestra familia. Queremos un milagro en nuestro matrimonio, pero no podemos poner orden, no ponemos
en orden nuestro carácter, cómo me estoy portando con mi pareja, cómo me estoy portando con mi esposo, con mi esposa. Queremos un orden en nuestro matrimonio, pero no ponemos un orden a nuestro carácter. Queremos un milagro en nuestras finanzas, pero no ponemos un orden no ponemos un orden, no somos administradores de nuestras finanzas, de nuestros bienes. ¿Cómo es que podemos esperar un milagro si no tenemos orden en esa área? Queremos un milagro en nuestro cuerpo, en nuestra salud, pero no le ponemos un orden a lo que nosotros hacemos, a nuestros hábitos, a nuestros alimentos. Entonces, ¿cómo es que podemos ver el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas si no hay un orden primeramente en nosotros? Tiene que haber un orden en nuestras vidas primeramente para que Dios pueda venir a hacer el milagro completo. Para que Dios pueda obrar un milagro en nuestras vidas, quiere que nosotros nos pongamos en orden primero. Preparemos una atmósfera de milagros por medio del orden. ¿Puedes entender eso? Preparar una atmósfera de milagros por medio del orden. Escuchaba algo hace unos días y decía que cuando tú te puedes preparar para el día de mañana, cuando tú puedes preparar tu tiempo, cuando tú te puedes organizar, entonces te estás preparando para el éxito. ¿Puedes entender eso? Cuando tú te preparas para el éxito, pero si no te preparas, entonces te estás preparando para un fracaso automáticamente, porque hay poder cuando uno se puede ordenar, cuando uno se puede organizar. Hay poder cuando nosotros podemos acomodar nuestro día, cuando podemos acomodar nuestro tiempo. Si sabemos que hay un defecto, hay una área en el cual nosotros tenemos que ordenar, entonces allí cuando la estamos ordenando, estamos preparando un espacio para que Dios pueda obrar, para que pueda suceder un milagro en nuestras vidas. Muchas de las veces, en vez de empezar a ordenar nuestras vidas, nos quejamos por lo que nos está faltando, nos quejamos por la dificultad por la cual estamos pasando, nos quejamos por la situación en la cual estamos pasando. Así como los discípulos que se quejaban de lo que ellos tenían en el momento. Dice la palabra en Juan 6, 8, 9, dice: entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de ceboda y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? ¿Puedes entender lo que está diciendo eso? Se está básicamente quejando de lo que tiene, está diciendo: lo que yo tengo es muy suficiente, no me va a alcanzar. Y en vez de tratar de averiguar cómo él puede ordenar, cómo él puede arreglar la situación, cómo crear una atmósfera de milagros, él se está quejando. ¿Qué es la diferencia aquí en lo que hace Jesús? Jesús no se puso a decir: ¿a poco solo hay 5 panes y 2 peces? No, él no se puso a quejarse o a mirar la escasez. Él no se puso a quejarse y mirar lo que le faltaba. En cambio, lo que él dijo es: tráeme lo que tienes, dame los 5 panes y los 2 peces. Y él lo bendijo. Bendijo los alimentos y le dio gracias a Dios. ¿Puedes entender la diferencia de eso? No solamente agarró los panes, no solamente vio lo que había, sino él dio gracias al Padre por lo que tenía y lo bendijo. Bendijo lo que tenía, aunque sea poco, lo bendijo y dio gracias al Señor. Es que hay poder cuando tú puedes dar gracias, aunque sepas que no es suficiente. En lo poco, cuando tú puedes dar gracias, hay poder, porque tú le estás diciendo gracias al Señor, a pesar de que tú sabes que a lo mejor no es suficiente. Aún en esos momentos le das gracias al Señor y puedes ser agradecido, y allí Dios puede venir y multiplicar. Ahí Dios puede venir a proveer. Ahí tú le estás dando lugar al Señor cuando tú puedes decir: mira, yo sé que no es suficiente, pero aún yo te doy gracias y yo bendigo lo que tú me has dado. Yo bendigo lo que tú has puesto en mis manos. Yo bendigo lo que tú has puesto en mi vida. Aún cuando tú sabes que humanamente no te va a alcanzar, le puedes dar gracias a Dios y Él lo multiplica. Es allí la diferencia de una persona que tiene fe y una persona que tiene duda, porque muchas de las veces nosotros
nosotros usamos nuestra lógica humana y no usamos la lógica del cielo, no usamos la lógica de Dios y dejamos que la lógica humana venga y determina cómo nosotros miramos las cosas, cómo nosotros hablamos, dejamos que nuestros ojos hablen por nosotros. Hablo por lo que yo estoy mirando y se me olvida lo que Dios ya habló a mi corazón, lo que Dios ya habló a mi vida. Así que es necesario que nosotros podamos hablar de lo que Dios ha depositado en nosotros y no por lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo. Es necesario que nosotros no seamos como los discípulos y nos quejemos ante la adversidad, que no seamos como los discípulos en este momento que empezaron a cuestionar cómo es de que ellos iban a darles de comer a la multitud. Dice la palabra del Señor en Marcos 6:37, dice, Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y mira que los que le respondió los discípulos, ¿con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Muchas de las veces Jesús nos está pidiendo que nosotros podamos obrar en vez de estarnos quejando, en vez de estar viendo lo que no tenemos. Simplemente obra en fe, camina en fe y empieza a crear una atmósfera de milagros. Esta era la segunda vez que Dios les estaba diciendo a los discípulos que Él quería darles de comer a una multitud. Porque los discípulos ya habían visto el milagro de cuando Jesús multiplicó los alimentos y le dio de comer a los 5,000. Pero en este pasaje, este versículo que te estoy leyendo, aquí Jesús les estaba hablando por segunda vez que Él quería alimentar a una multitud de 4,000. Y los discípulos, en vez de decir, ok, Señor, yo ya miré que tú hiciste esto antes, dime qué es lo que yo debo de hacer para que podamos ayudarte, para que podamos alimentar a esta multitud, ellos otra vez entraron en la queja y dijeron, ¿con qué? Empezaron a usar la lógica humana y dijeron, ¿con qué? ¿Cómo es que le vamos a dar de comer a esta multitud? En vez de preguntar, Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo es que tú quieres que yo me mueva? Dime si necesitas que yo empiece a poner a las personas en grupos. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga para que el milagro pueda ser establecido, pueda ser preparado, para que yo pueda crear una atmósfera de milagros, una atmósfera de gloria para que Jesús pueda venir a obrar. ¿Qué nos deja de entender esto? ¿Qué nos deja saber esto? Que en medio de nuestra queja, en medio de nuestra falta de fe, nosotros estamos parando el milagro de Dios. Mas sin embargo, cuando nosotros tenemos una fe que sobrepasa todo entendimiento, cuando Jesús nos está diciendo, yo quiero que tú les des de comer o yo quiero que tú hagas esto, tú simplemente vas a decir, ok, Jesús, dime cómo. Dime cómo que tú quieres que yo lo haga y yo lo voy a hacer. Dime cómo que tú quieres que yo vaya y yo voy. Simplemente preguntarle a Jesús en vez de cuestionarlo. Es necesario que nosotros no cuestionemos los planes de Jesús y simplemente le podamos decir, ok, si tú quieres que yo lo haga, dime cómo. ¿Cómo tú vas a hacer el milagro en mi vida? ¿Cómo es que tú vas a obrar en mi vida? Mis ojos no lo pueden ver ahorita, yo no lo puedo entender ahora, pero yo tengo fe que tú lo vas a hacer una vez más. Así como tú lo hiciste con los 5,000, tú lo vuelves a hacer con los 4,000. Y yo tengo fe que tú vas a obrar. Yo tengo fe porque yo ya vi cómo tú lo hiciste antes y yo creo que tú lo vas a volver a hacer en este momento y en este tiempo. Y con esta palabra quiero que tú te puedas ir el día de hoy, creyendo que si Dios ya lo hizo una vez en tu vida, Él lo vuelve a hacer en tu vida. No decaigas delante de la tempestad, no decaigas delante de la escasez, aunque no puedas tener suficiente, aunque tú sabes que humanamente no te va a alcanzar, no te quejes y solamente corre con la promesa de Dios, solamente corre con lo que Dios te ha hablado, solamente corre con la promesa que Dios ha depositado en tu vida, la visión que Dios ya te ha dado, porque tú vas a ver la mano de Dios en tu vida, vas a ver la mano de Dios en tu casa y vas a poder ver que en medio de la tempestad, en medio de la multitud, en medio de la escasez, Dios va a multiplicar los alimentos, Dios va a multiplicar tus finanzas. Cuando tú puedes ordenar tus pasos, cuando tú puedes ordenar lo que Dios te está llamando a que ordenes, allí en medio de esa ordenación, en medio de esa organización, vas a poder ver cómo Dios va a multiplicar lo que a ti te falta. En medio de eso vas a ver el milagro de Dios en tu vida.
Pues su palabra nos lo está diciendo, su palabra nos lo está hablando, que así como los discípulos ordenaron los grupos, Jesús pudo obrar en el milagro. Y de esta misma forma yo te llamo y yo te animo el día de hoy, que tú puedas ordenar lo que tiene que ser ordenado para que tú puedas ver el milagro de Dios en tu vida. Y antes de cerrar, yo te quiero dar esta palabra rápidamente para que tú puedas entenderlo un poquito más. Dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes 4:10. Aquí estamos hablando de la mujer sunamita. Dice que ella le dijo a su esposo: construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Pero la palabra clave que yo quiero que tú puedas entender y que tú puedas agarrar de esto es que ella dijo: construyémosle. Construyamos. En otras palabras, vamos a ordenar, vamos a organizar, vamos a hacer. ¿Qué significa esto? Ella estaba construyendo el lugar perfecto para su milagro, sin ella saberlo. Muchas de las veces Dios nos va a hablar a que nosotros podamos organizar y que nosotros podamos ordenar ciertas cosas, ciertas áreas en nuestras vidas, sin nosotros saber el por qué, pero Él sabe el por qué. De antemano Él ya sabe por qué te está llamando a que tú lo puedas construir. Y cuando tú puedes construir lo que Dios te está diciendo que tú hagas, cuando tú puedes ordenar lo que Dios te está diciendo que tú ordenes, entonces tú estás creando la atmósfera perfecta para tu milagro. Tú estás creando el espacio perfecto para tu milagro, sin ella saber que Dios estaba preparando la atmósfera, el lugar perfecto para su milagro. Sin ella saberlo, ella construyó lo que Dios le había puesto en su corazón, y sin saberlo, ella construyó el lugar perfecto para su milagro. Así que te dejo con esta palabra el día de hoy y le pido al Señor que Él te pueda ayudar, que Él te pueda revelar lo que necesita ser ordenado, lo que necesita ser organizado en tu vida para que tú puedas ver el milagro de Dios. Así que te dejo esta palabra el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que tú puedas tomarla y tú puedas atesorarla y tú puedas guardarla en tu corazón. Así que le damos gracias al Señor porque te estás conectando con nosotros y estás recibiendo esta palabra. Así que lo miramos pronto en el próximo video. Muchas bendiciones. Que tengan muy bonito día.